Bienvenidos a la segunda edición de Semana en Línea. Coyuntura, finanzas, sostenibilidad. En los próximos 20 minutos te enterarás de las tendencias más importantes para el mercado local. Para más análisis especializado, no olvides sintonizarnos todos los lunes y suscribirte a semanaeconómica.com. Bienvenidos a Inversión y Retorno, el bloque de mercados y rentabilidad que llega gracias al auspicio de Prima AFP. La incertidumbre política y económica ha generado movimientos en los mercados. Uno de ellos es el aumento en la distribución de dividendos. Las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima prefieren destinar parte de sus ganancias a sus accionistas antes que destinarlas a nuevos proyectos de inversión. ¿A qué se debe esta tendencia y qué implica de cara al inversionista? Empecemos por entender el fenómeno. Durante el 2021, las empresas de la Bolsa de Valores de Lima repartieron más de 30.000 millones de soles en dividendos. Este monto casi duplica al monto repartido durante el 2020. Asimismo, la rentabilidad por dividendos que otorgó el mercado local fue cercana al 5%, el monto más alto en 5 años. ¿Qué quiere decir este 5%? Si, por ejemplo, el precio de la acción promedio fue de 100 soles, la empresa ha repartido 5 soles por dividendo durante ese año. Hacia junio del 2022 se han repartido ya más de 22.000 millones de soles, monto que es mayor a todo lo repartido en años como el 2019 y el 2020. Asimismo, se espera que la rentabilidad sea igual o incluso mayor que la del 2021. ¿Cuáles son las principales empresas que han optado por esta estrategia? En la cima destacan la azucarera Casagrande, Sider Perú, Cementos Pacasmayo y Aceros Arequipa, todas ligadas al sector construcción. Y aparecen en el ranking también las principales empresas mineras, Minsur, Southern, Cerro Verde y Buenaventura. Y empresas de consumo masivo y sectores financieros, Bacus, Alicorp, InRetail, BBVA, BCP, Intercorp y Credicorp. La mayor distribución de dividendos es una oportunidad para quienes buscan una estrategia de inversión pasiva, especialmente en tiempos de turbulencia política y económica. Óscar Corpancho, gerente de renta variable de Prima AFP, nos dará las claves para plantear una estrategia de inversión que pueda aprovechar esta tendencia. Óscar, ¿cuáles son los factores que explican el mayor reparto de dividendos de las empresas locales? El primer efecto es claramente en el Perú, hoy en día el costo de capital de una nueva inversión ha subido, ¿no? Y eso lo que está generando es que el requerimiento de retorno de los accionistas suba y no hay oportunidades dada la incertidumbre que estamos viviendo hoy en nuestro país, saliendo de la pandemia y con políticas no tan claras desde el punto de vista macro y político. Y lo que eso hace es que los excesos de caja que tengan las compañías y que no se hayan reinvertidas, lo mejor es devolvérselos a los accionistas, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando, particularmente el año pasado. Hemos visto dividendos extraordinarios de varias compañías a nivel local, dada esa condición, ¿no? ¿Y para qué tipo de perfil de inversionista se adecuaría mejor esta opción? Mira, tener acciones dividenderas, normalmente hay sectores bien caracterizados, por eso que son las financieras particularmente y principalmente las generadoras de electricidad, y son para personas que quieren recibir ingresos corrientes desde el mercado de capitales que no sea un bono, ¿no? Y son personas que necesitan tener ingresos de capital y son compañías que tienen normalmente una posición más defensiva con respecto a riesgos de precio. Y tiene que ser para un inversionista que quiere tener un portafolio por lo menos algo más defensivo en el corto plazo. Óscar, mencionabas unos sectores que son característicos en el reparto de dividendos. ¿Hay algún otro sector que también pueda ofrecer oportunidades de inversión por este lado? Mira, sí, hemos visto las mineras entregando algo de dividendos el año pasado. Claramente este año se han caído los precios de los minerales fuertes las últimas semanas, pero a estos niveles de precios hay muchas de ellas que van a generar montos significativos de caja
Y dado los niveles bajos de apalancamiento que tienen, es muy probable que veamos algo de dividendos hacia adelante de las mismas. Claro está, estas compañías tienen más riesgo de precio porque dependen mucho digamos, de los precios de los minerales, pero entregan buenos dividendos. Otra cosa que estamos viendo es que hay una recuperación en los dividendos del sector bancario. Claramente la pandemia los golpeó fuerte y han tenido que reducir sus dividendos en algún momento, pero ya están poco a poco regresando a tener dividendos a los que tenían prepandemia, ¿no? Y te diría que después de eso algo hemos visto de cementeras, pero creo que no es nada significativo. Lo más importante siempre viene por las generadoras, porque los flujos de caja de las generadoras son significativamente estables y eso hace que la posibilidad de declarar dividendos constantes y crecientes sean más predecibles, y eso siempre está metido en los precios de esas compañías, ¿no? ¿Y consideras que esta tendencia de mayor reparto de dividendos y también mayor rentabilidad por dividendos se pueda mantener y los próximos años? Mira, eso va a depender mucho de qué posibilidades de inversión tengan las empresas. Claramente hoy en día, mercado en Latinoamérica, la adversión al riesgo del sector privado ha subido, dada la tendencia que hemos tenido, dada, digamos, el choque de la pandemia que hemos tenido en el 2020 y el proceso lento de recuperación. Y va a depender también de qué tan cíclica o no cíclica sea una compañía para ver si van a repartir más o menos dividendos, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que los dividendos de generación van a continuar. Los dividendos de las mineras probablemente vayan a ser más volátiles, pero si vemos un entorno positivo para los metales base de largo plazo, deberíamos ver dividendos crecientes en el tiempo. Con respecto al sector consumo, el sector consumo hoy en día está pasando un momento más crítico por los precios de las materias primas y es probable que veamos algo más de volatilidad en los dividendos, pero no creo que haya un retroceso en ese sentido porque son altos generadores de caja. Y con respecto a las cementeras, que es otro sector importante, eso va a depender un poco qué es lo que pase con el mercado de autoconstrucción en Perú, que hoy en día con los precios más arriba del costo de transporte, el costo de materiales base como el hierro, el cemento, que particularmente han subido, probablemente se vaya a ralentizar, ¿no? La inflación es otro efecto negativo hacia ese sector, dado que impacta los precios en la canasta básica de las personas, ¿no? Entonces, yo te digo, seguro en generación vas a seguir viendo, los bancos van a seguir recuperándose, las mineras dependen mucho de los precios de los minerales y las cementeras va a depender un poco del sector interno en Perú, cómo se vayan a desempeñar, ¿no? Muchas gracias, Oscar, por tu análisis. Vemos entonces que las empresas generadoras de electricidad que tienen flujo de caja más estables constituyen una oportunidad atractiva para quienes quieren invertir a través de dividendos. Los sectores financieros y mineros también apuntan a distribuir más dividendos durante este año, lo cual los ubica como una opción interesante. Existen oportunidades, aunque más acotadas, en sectores como consumo. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Inversión y Retorno para más análisis financiero. A continuación, no se pierdan a Bárbara Salas en Comenta la Editora. Hola, mi nombre es Bárbara Salas Banini, soy editora de Semana Económica y esto es Comenta la Editora. En este mes de julio va a suceder algo importantísimo para el devenir de la crisis política peruana. Los congresistas van a elegir a la nueva mesa directiva. A esas alturas queda claro que la elección de María del Carmen Alba al frente del Congreso ha sido un error. Y no solo por sus exabruptos, públicos y no tan públicos. Hay una gran diferencia, que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos 1000 veces más arriba, 1000 veces más arriba. Escúchame, Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Así que nosotros sacaremos un informe. También Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo. O sea, no vamos a hacer eso. Que nosotros no tenemos que desaparecer. Aquí en el Congreso, nadie se atrinchera a su curul. Nadie. Y si tiene que haber elecciones generales, habrá elecciones generales. Porque nosotros, lo único que pensamos es que el Perú esté bien.
y no queremos más caos y desgobierno. Nosotros, nuestra frase es un Congreso para todos, todos sin excepción. A nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. Alba ha demostrado su incapacidad para facilitar una fiscalización política real y efectiva contra el presidente Pedro Castillo. Como hemos señalado reiteradas veces desde las páginas editoriales de Semana Económica, el ejecutivo de Pedro Castillo se sostiene en la debilidad del Congreso de Alba. En La Voz de CE, publicada el 1 de julio de este año, mencionamos que el nuevo presidente del Congreso debe dejar atrás la narrativa electoral entre golpistas y vacadores, tener la capacidad de generar consensos dentro del hemiciclo para un mejor control político del gobierno y abandonar agendas contrarreformistas y populistas. El nuevo presidente del Congreso tiene que estar en la capacidad de mejorar los índices de aprobación y recuperar la legitimidad necesaria para poner fin a la actual crisis política, ya sea a través del impulso de una acusación constitucional contra el presidente Castillo, una vacancia presidencial o adelanto de elecciones generales. Hoy el Congreso no cuenta con esa legitimidad. Según la encuesta de Ipsos de junio, la desaprobación del Congreso se ubica en 75% y solo el 14% aprueba la gestión de Alba. ¿Quiénes están en el bolo? El año pasado hubo un acuerdo político entre distintas bancadas para que Acción Popular presida la mesa directiva del periodo legislativo 2021-2022. Este año le tocaría a Alianza para el Progreso. En esa bancada desde hace rato se manejan 3 nombres. Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación que acaba de renunciar de APP y quien al parecer no tenía la venia del fundador César Acuña, Lady Camones, actual vicepresidenta del Congreso, y Eduardo Azalguana, vocero de APP, cuyas votaciones no siempre han estado alineadas al acuerdo de su bancada. Por otro lado, las bancadas de izquierda, incluyendo las 3 oficialistas, también van a presentar una lista para la mesa directiva con nulas posibilidades de que sea elegida. Desde Semana Económica estamos atentos al devenir de estas elecciones que se van a concretar a fines de julio y que van a ser fundamentales para el rumbo político del país. Eso ha sido todo por hoy. Los dejo con el segmento de Agenda Sostenible con Eduardo Prado. Hola, bienvenidos a Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie. El programa de hoy no es uno de casos de éxito. A nivel global, ya se viene alertando sobre la inminente crisis alimentaria que se avecina. En el Perú, más de 20.000 hectáreas sembradas ya se han perdido en la última campaña agrícola y el precio de los fertilizantes se ha disparado. Y aunque estos problemas demandan unas reformas estructurales para aliviar y enfrentar el impacto en la producción alimentaria, cabe preguntarse cuál es el rol y qué tanto pueden hacer tanto del sector público como el sector privado para enfrentar esta inseguridad alimentaria. Nuestro invitado de hoy nos ayudará con ambos puntos de vista. Edgar Vázquez es actual director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADES y es exministro de Comercio Exterior y Turismo. Edgar, ¿cuáles son los principales factores internacionales que han agravado esta crisis alimentaria? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto. Hay que recordar que esta es una crisis que viene siendo un efecto de varios elementos anteriores, ¿no? En ese sentido, un gran elemento de disturbio en esto es que el conflicto entre Rusia y Ucrania, está afectando la proveeduría tanto de insumos para la agricultura como de insumos para las industrias alimentarias. ¿Y a qué me refiero? En insumos para la agricultura, principalmente fertilizantes. Para dar un ejemplo, en el caso de los nitratos de amonio, Rusia abastecía entre el 90 al 97% de todo lo que el Perú importaba de nitratos de amonio. Claro, hay otros también, tipos de fertilizantes, pero solo para denotar un elemento, cómo había una dependencia tan alta de países que en estos momentos ya no pueden proveer igual.
Y por el otro lado, estos países también son importantes productores de trigo, de harinas y de aceites de girasol, entre otros. Entonces, hay una circunstancia en estos momentos, una combinación de factores que está encareciendo los alimentos a escala global. ¿Y cuál es la situación de Perú? ¿En qué posición se encuentra Perú en medio de esta crisis? Mira, paradójicamente, esta crisis va a generar oportunidades importantes para un sector de la industria alimentaria peruana, pero también es digamos, elemento de posible fuerte crisis para consumidores peruanos. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que el Perú en estos momentos está liderando a nivel global la exportación de diversos alimentos. El Perú se ha convertido en un importante proveedor de alimentos del mundo. Pero por otro lado, el Perú también importa insumos para industrias alimentarias de la canasta básica familiar del Perú. Por ejemplo, importamos maíz para alimento de animales, básicamente aves y cerdos, para la carne de pollo, la carne de chancho que comemos, digamos, en el día a día. Importamos arroz, importamos aceites oleaginosas, tanto soya, tanto de girasol, entre otros. Es decir, estos son finalmente insumos de las industrias alimentarias. Importamos trigo para las harinas, galletas, pan. Entonces, estos insumos que el Perú no, digamos, produce a una escala suficiente, van a encarecer los precios de los derivados y por eso es que estamos observando esta circunstancia. Entonces, paradójicamente, la crisis alimentaria global va a generar muchas oportunidades para un segmento más competitivo, pero va a generar posiblemente una afectación sobre todo a las poblaciones más vulnerables por el lado de la canasta de consumo familiar. ¿Y cuáles son los problemas estructurales que se tienen que corregir para justamente enfrentar el impacto que puede tener esta crisis en el Perú? Bueno, si estamos hablando de algo estructural, es muy difícil que, digamos, alguna medida nos sirva para el corto plazo, ¿no? Pero entiendo tu pregunta. Realmente el Perú en estos momentos puede tener digamos, un impacto importante esta crisis por estas fallas estructurales de las que tú me estás preguntando. ¿Y a qué se refieren? Principalmente lo que estamos viviendo año a año, que es la pérdida importante de competitividad en la economía peruana. Y cuando uno habla de competitividad, está hablando de múltiples factores. Está hablando de la falta de infraestructura, por ejemplo, que un productor no pueda sacar competitivamente su producto de la sierra, de la selva o de su zona productora hacia los mercados, digamos, de mayor consumo. Eso, por supuesto, encarece, genera mayores precios y, por supuesto, afecta. Las malas prácticas en relación a los productos. Todavía podemos ver camiones con costales encima de uno o de otro con los productos llenos. Las mermas son muy elevadas. ¿Cuánto de esos productos va a venir maltratado, chancado, inservible, ¿no? Entonces hay malas prácticas de logística, malas prácticas productivas, los problemas con plagas, los problemas con el tamaño de las unidades productoras, el problema del poder de negociación que tienen mayoristas frente a productores, donde el margen de ganancia se lo lleva el mayorista y el productor se ve afectado y es fuente de conflictos sociales, ¿no? Porque el productor siente que se malbaratea su producto. Es decir, hay una serie muy amplia de aspectos que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con calidad, que tienen que ver con buenas prácticas, que tienen que ver con seguridad, que el Perú tiene que atacar. Y a eso hay que sumarle que tenemos que hacer encadenamientos. Es decir, lamentablemente estamos en una época en que a la empresa grande se la ve mal, al sector privado se le ve mal, ¿no? En economía la economía no funciona con comportamientos estancos. No podemos dividir la economía como si fuera una torta y decir los grandes que se la vean solos y los chiquitos vemos cómo lo ayudamos. Porque uno necesita del otro. El pequeño le manda productos al micro, el mediano al pequeño y el grande al mediano encadenándose. Esa más bien debería ser la forma en la que se pueda dar una transferencia natural de tecnología, de buenas prácticas, de certificaciones, entre otras, y finalmente engarzar a los pequeños a toda esta cadena, al mercado y ¿por qué no, por supuesto, a los mercados globales también? Uh-huh. Y justo sobre eso también quería preguntarte, ¿qué campo o qué tanto campo de acción hay desde el sector privado para apoyar justamente incluir a los agricultores vulnerables? Yo creo que hay ejemplos muy buenos en la agroindustria peruana, en Piura, en La Libertad, en Ica, en donde grandes empresas agroexportadoras han logrado encadenarse con productores medianos, pequeños de zonas aledañas. Pero así como se han logrado para productos de agroexportación, principalmente frutales, hay que pensar en la forma en la que también podría darse un nivel de rentabilidad para productos más tradicionales, ¿no?
En el Perú nos quejamos mucho de por qué no exportamos papas o por qué importamos en realidad algunas papas, ¿no? Cuando la importación de papas es el 0.4% de lo que consumimos de papas en un año. Entonces, no se le puede decir que la crisis en el sector de papas se debe a la importación. La crisis del sector de productos tradicionales de la agricultura peruana se debe a estas fallas estructurales de las que estamos hablando y hay que empezar a atacarlas. Y entre ello hay que ver la forma de también encadenarlas a unas empresas que puedan resultar tractoras, que las lleven a los mercados tanto nacionales con mejores condiciones y después a los mercados internacionales también. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos hoy y esperamos contar con tu participación más adelante. Y esperamos que nos acompañen también el próximo lunes en Agenda Sostenible. Ahora los dejo con un análisis exclusivo preparado por nuestra redacción, donde abordaremos cómo los medios tradicionales han empezado esta carrera para competir contra la publicidad digital. Bienvenidos a Perspectivas, un segmento de Semana en Línea donde le damos una mirada a las principales tendencias del mercado peruano, desde el enfoque único de Semana Económica. La semana pasada, Netflix remeció la industria de los medios. Gracias a su nueva alianza con Microsoft, podrá brindar suscripciones a precios mucho más bajos que los actuales, pero el costo será trasladado a los consumidores, quienes estarán sometidos a ver anuncios de publicidad digital en la plataforma. Este anuncio marca un hito en las tendencias que marcarán el mercado de los medios de comunicación de acá hacia el futuro. Y en el mercado local, ¿cómo marcan estas tendencias las estrategias de los medios de comunicación peruanos? Y sobre todo, ¿qué estrategias tomarán los medios tradicionales por la batalla cada vez más ardua por los anunciantes? Hasta hace tan solo unos años, la televisión dominaba el mercado de inversión publicitaria y se llevaba casi la mitad de los ingresos totales del sector. Pero desde el 2017 hasta la fecha, la participación de la publicidad digital ha crecido a más del doble de lo que era y se acerca cada vez más a quitarle el liderazgo a la televisión. De hecho, el Internet es el único medio que ha crecido en inversión publicitaria en los últimos años. Y tal parece que este año, la publicidad digital le ganará la partida a los medios tradicionales. ¿A qué se debe esto? Principalmente a la derrota de Perú en el repechaje. Nuestra participación en el Mundial había generado altas expectativas entre los anunciantes, especialmente porque coincidía con la campaña navideña. Pero con la derrota frente a Australia, los anunciantes han reorientado sus inversiones de la televisión a los medios digitales. Además, la mayor penetración del e-commerce producto de la pandemia y la mayor facilidad de segmentar al público objetivo a través de la publicidad digital en redes sociales vienen haciendo mucho más atractivo este canal. Y ante estos cambios, ¿qué estrategias preparan los principales medios tradicionales? Las esperanzas están en el proceso de transformación digital. Los medios tradicionales aceleran la diversificación de su oferta de contenido. El 75% de los presupuestos publicitarios se dirige al contenido audiovisual, independientemente del medio, mientras que la prensa escrita o la radio se llevan solo una pequeña porción de la torta. América Televisión, por ejemplo, adquirió el 50% de las acciones de Capao, una productora audiovisual con la que acelerará su estrategia de contenido audiovisual vía streaming. Los medios tradicionales están aumentando su alcance en diversas plataformas, de manera que su oferta comercial involucra un mix de medios para impactar a diferentes audiencias. En casos como Latina, el 95% de sus propuestas es ahora multiplataforma, mientras que antes de la pandemia era solo un 30%. Con esto, las estrategias publicitarias han evolucionado. Por medio del análisis de datos, los anunciantes pueden monitorear mejor el impacto de sus campañas y asegurar que su inversión publicitaria genere un mayor retorno. Un aspecto vital para sobrevivir a la avalancha digital es concentrarse mucho
en no perder el valor de la marca. La credibilidad es un activo crucial para mantener una audiencia orgánica. Se proyecta que el 2022 será el año de la publicidad digital en el Perú y por primera vez la televisión bajará al segundo lugar. Pero la penetración del canal digital todavía es baja a comparación con otros países de la región. Esto sugiere que la tendencia no se revertirá, sino todo lo contrario. La publicidad digital seguirá consolidándose y los medios tradicionales deberán trabajar cada vez más fuerte para asegurar tanto su participación de mercado como su supervivencia. Eso es todo por hoy. No se olviden que para obtener más análisis como este, solo deben suscribirse en www.semanaeconomica.com. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Perspectivas, solo en Semana en Línea.